La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible. Un podcast de ONU para medios públicos UI. La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible. Hola, soy Irina Wilson. Y yo soy José Peralta, y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre crisis sanitarias y cómo podemos crear sistemas de salud resilientes, preparados para el presente y el futuro que nos tocará vivir. Los desafíos globales a los que nos enfrentamos nos obligan a prever sistemas de salud resilientes y sostenibles que puedan hacer frente ante nuevas situaciones de emergencia. ¿Qué aprendimos luego de la pandemia COVID-19? ¿De qué manera los gobiernos y las agencias de Naciones Unidas buscan fortalecer los sistemas de salud en la preparación a posibles nuevas crisis? Hoy vamos a hablar de esto y a compartir algunas ideas clave, además de contarles de qué manera la ONU está apoyando a Uruguay y a otros países para hacer frente a grandes desafíos en materia de salud. Pero antes que nada, ¿qué es una crisis sanitaria? Una crisis sanitaria o de salud pública es una situación grave, repentina, inusual o inesperada que se origina por un factor de riesgo sanitario común y provoca la enfermedad en un número inusualmente alto de personas en una población simultáneamente, desequilibrando la cadena asistencial. Durante una crisis puede suceder, por ejemplo, que haya demoras en la atención, incertidumbre en los diagnósticos, escasez de insumos críticos y de personal sanitarios, entre otras cosas, y que esto, consecuentemente, aumente el riesgo de muerte de pacientes. Una crisis sanitaria generalmente requiere de una acción inmediata de las autoridades públicas y en muchos casos de la cooperación a nivel local e internacional. En los últimos años, una serie de crisis, como la de la pandemia de COVID-19, conflictos armados de diferentes países, las consecuencias del cambio climático y la inestabilidad económica, han puesto a prueba los sistemas de salud en todo el mundo. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, evidenció los costos de carecer de sistemas de salud preparados. Fuimos testigos de cómo en algunos países la escasez de suministros esenciales médicos y equipos de protección del personal aumentó la exposición de la población y del staff médico al virus, lo que produjo bajas, burnout y reducción de productividad. De igual manera, deficiencias en las inversiones de infraestructura de salud resultaron en algunos casos en una superpoblación en las salas de emergencia o en la necesidad de improvisar centros de atención en instalaciones no ideales. A su vez, las medidas de aislamiento retrasaron los servicios de salud rutinarios, las cirugías selectivas y los planes vacunatorios. Si bien la emergencia sanitaria por COVID cesó en gran parte del mundo y todo volvió casi a la normalidad, aún hay riesgos vinculados a COVID u otros agentes infecciosos como la viruela del mono, enfermedades emergentes o reemergentes, enfermedades crónicas no transmisibles, sociedades con población cada vez más longeva y desafíos en la cadena de abastecimiento. Por eso, hay que desarrollar sistemas de salud resilientes, capaces de responder ante tales shocks y a tratamientos crónicos de largo plazo. Es por ello que hoy nos acompaña en el estudio Gustavo Galeano, consultor nacional de nuestra agencia OPS-OMS. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias. ¿Podrías contarle a la audiencia qué son las emergencias de salud pública y cómo se les da respuesta? Cómo no, con gusto. Primero vamos a ver de pronto algunas características muy generales de lo que tiene que ver con la definición de la emergencia de salud pública, qué es, qué implica, y luego lo que tiene que ver con cómo responder a las mismas. En lo que tiene que ver con la definición básicamente de la emergencia de salud pública es la aparición de una amenaza a nivel de que puede ser tanto una enfermedad o una afección que ponga en riesgo sustancial, riesgo de muerte o de lesión, de discapacidad en forma permanente o a largo plazo a un número considerable de personas de determinada población. Lógicamente esta amenaza puede ser el resultado de un abanico muy amplio de peligros o situaciones complejas. Y en cuanto a cómo respondemos a una emergencia de salud pública, es importante que cada uno de los países pueda desarrollar sus propias capacidades en forma permanente, tanto como para prevenir esas emergencias, una vez que surgen, el poder responder, una vez que se puede responder y esa emergencia puede limitarse o mitigarse, poder recuperarse de la mejor manera a esa emergencia. Hay varios actores que pueden tomar juego o que pueden estar implicados en lo que es la respuesta a estas emergencias, pero sí es bien importante que exista una articulación entre esos diferentes actores de forma de poder conseguir esa sinergia y que cada uno pueda aportar sus
mayores fortalezas para hacer frente a nivel general. Muchas veces las capacidades a nivel local son suficientes y otras veces la situación sobrepasa las capacidades del nivel local y ahí es necesario una asistencia tanto a nivel, por ejemplo, si estamos hablando una emergencia en un departamento específico, puede requerir aportes de capacidades de otro departamento, aportes de capacidades a nivel nacional, de otros países fronterizos o incluso desde el nivel internacional. Eso es básicamente lo que tiene que ver con la emergencia y parte de lo que es una respuesta a una emergencia de salud pública. Por otro lado, desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, se trabaja justamente para contribuir a que todos los países cuenten con capacidades para manejar de la mejor manera posible los riesgos de todo tipo que puedan surgir y que se transformen en una emergencia de salud, ¿verdad? O en un desastre. Y allí es importante un concepto casi como un paréntesis, que lo que tiene que ver con el Reglamento Sanitario Internacional. A nivel internacional existe un instrumento que es legalmente vinculante entre los diferentes Estados miembros que cubre medidas para prevenir la propagación internacional de enfermedades infecciosas. Este Reglamento Sanitario Internacional, que tiene muchos años, se aprobó en la Asamblea Mundial de la Salud del año 2005, constituye un marco jurídico, ¿sí?, para que los países puedan saber cuáles son aspectos que define, por ejemplo, las capacidades básicas que tiene que tener el país, incluso a nivel de los puntos de entrada, ¿sí?, en las fronteras, y para manejar eventos agudos de salud pública de una importancia potencial o real en la escala que ese problema tenga. De pronto es bueno ver algunos de los propósitos o incluso algo del alcance de este reglamento sanitario. El objetivo fundamental o el propósito fundamental es poder prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger a los estados contra esa propagación, controlarla y darle también una respuesta de salud, pero que esa respuesta sea proporcionada y restringida a los riesgos reales que ese problema implica. En definitiva, es poder hacer lo que hay que hacer, pero en la medida justa, no de más. Cuando me decís de hacerlo en la medida justa y no de más, estás hablando para de repente no dispensar más recursos para no tener una pérdida de tiempo y recursos en esa situación y poder aprovecharlos más ajustadamente. Eso, por un lado, pero fundamentalmente lo que tiene que ver en que no haya una interferencia innecesaria en el tránsito de personas entre los países y a la vez del comercio internacional. Que si hay una restricción sea absolutamente necesaria. Eso entonces como para poder ver un poco el contexto de qué es una emergencia, cuál es la normativa internacional y qué es lo que tenemos que hacer como país para prepararnos para este tipo de emergencias. Y ahí también, desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial, se han elaborado diferentes documentos que tienen como objetivo el poder facilitar a los países para prepararse justamente en las respuestas para una emergencia de salud pública. Vamos a ir viendo de pronto algunos de esos documentos o de los temas que están incluidos en esos documentos. Por un lado, lo que tiene que ver con la planificación en sí de una respuesta a una emergencia de salud pública. Y sin duda esto es un aspecto fundamental para que los países puedan realizar una adecuada planificación a las respuestas de una emergencia, ya que permite el poder contar con estructuras, procedimientos, actores identificados para que una vez que la emergencia exista, sea simplemente activarlos, para decirlo de una manera bien clara. El proceso de planificación implica, por un lado, el análisis claro de los peligros a medida de cada lugar. Los peligros no son los mismos entre un país y otro, y de pronto dentro de un mismo país en diferentes regiones, las vulnerabilidades y, por lo tanto, los consiguientes riesgos al que se deberá responder. Eso por un lado, entonces lo que tiene que ver con la planificación. Por otro lado, un plan específico de respuesta a emergencias. Las emergencias de salud pública multisectoriales y de mayor escala requieren que existan capacidades y competencias que no se pueden encontrar en un único organismo, por ejemplo, o en un Ministerio de Salud. Habitualmente implica lo que hablábamos hace un ratito en cuanto a el poder amalgamar diferentes sectores para que puedan trabajar en forma articulada para hacer frente a la emergencia. Por otro lado, lo que tiene que ver con un centro de operaciones de emergencia, que es otro de los elementos que desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud se han recomendado para que sean tenidos en cuenta y se puedan contar como capacidad en los países para hacer frente. ¿Qué es este centro de operaciones de emergencia? Es un lugar que puede ser tanto físico como virtual, donde sobre la base de una legislación y de una reglamentación adecuada y específica se realizan determinadas funciones tanto de gestión de emergencias como de, una vez más, articulación de actores. ¿Hubo un centro de este estilo
para lo que fue la pandemia COVID? Sí, de hecho, no en estructura, ¿sí? Pero sí funcionó como tal. A nivel nacional no existe un centro de operaciones de emergencia en lo que tiene que ver con una legislación específica, con una estructura específica y recursos exclusivos para ese centro de operaciones. Pero cuando hay una emergencia, en funciones surge. De todas formas, la propuesta de OPS-OMS es que los países puedan contar con este centro de operaciones de emergencia con toda esa estructura establecida, ¿no? Estructura, como decíamos, en lo que tiene que ver con la normativa, estructura con recursos, tanto de recursos humanos como recursos materiales, y procedimientos bien establecidos como para que ese centro de operaciones de emergencias, una vez que tiene que funcionar por una emergencia, realmente no haya que pensar, esté todo pensado previamente. De pronto, como para redondear el concepto, ahora que vimos qué es una emergencia, cómo se responde, cuáles son las normativas o las invitaciones desde la Organización Panamericana y Mundial, quizás es importante dedicar algunos minutitos a lo que tiene que ver con los desafíos del futuro y en la situación en la que estamos ahora. Y allí es bien importante que tanto a nivel internacional como a nivel nacional se puedan revisar los documentos que existen al día de hoy, todos estos documentos que veníamos hablando, que existen al día de hoy, con aquellas lecciones que vamos aprendiendo de lo que tiene que ver con la respuesta de COVID. Un ejemplo de esto es la revisión que se está haciendo del Reglamento Sanitario Internacional, que hablábamos recién, que a solicitud de la OMS se ha pedido justamente a los países el rever algunos de los artículos de este reglamento, justamente con lo que aprendimos de la respuesta a COVID. Muchas veces el documento realizado previo, que es súper importante sin lugar a dudas, al momento de la práctica uno se da cuenta que hay algunos elementos que deben de ser revistos, y esto es lo que se está haciendo. Así como se está haciendo con el reglamento sanitario, de pronto hay algunos otros de estos documentos que también es necesario poderlos rever. Esto a nivel macro. ¿Qué es lo que pasa a nivel país? Por un lado, lo que hablábamos del centro de operaciones de emergencia, sería como bien bueno el poder contar con esa estructura, primero con la conformación de este centro, con esa estructura, esas características. Por otro lado, el poder también a nivel país realizar simulaciones o simulacros. Una vez que planificamos, tenemos identificados los procedimientos, los recursos, es bueno ponernos a prueba. Antes de que llegue la situación real, bueno, saber si todos estos procedimientos que ideamos en la teoría pueden ser llevados a la práctica o no. Y bueno, esta también es una recomendación bien importante como para tener en cuenta. Por otro lado, poder fortalecer e integrar los diferentes sistemas informáticos, me refiero, que tienen que ver con la vigilancia en salud. Esto permite, por un lado, tener una alerta más temprana de determinados eventos y a la vez el poder optimizar recursos a través de la integración informática de los sistemas, que de hecho, en lo que tuvo que ver con la respuesta a la emergencia por COVID, hubo un adelanto bien importante. Allí hubo diferentes sistemas informáticos de diferentes organismos del gobierno que pudieron ser integrados como para brindar información más rápida y de mejor calidad. Y por otro lado, también el poder capacitar básicamente al personal sanitario de salud pública, la gestión de riesgos y la forma de actuar justamente ante una emergencia. Gustavo Gagliano, consultor nacional de OPS-OMS, muchas gracias por tu tiempo y por participar en este podcast. Ha sido un gusto, muchísimas gracias y a las órdenes. Pero, ¿qué es esto de los sistemas de salud resilientes? Basándonos en un informe elaborado por The Economist, apoyado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, definimos la resiliencia como la capacidad de un sistema de salud, por ejemplo de una clínica, una unidad, un hospital o un país, para adaptar su funcionamiento antes, durante o después de un acontecimiento inusual y, por tanto, seguir desempeñando las funciones necesarias tanto en circunstancias previstas como imprevistas. De acuerdo a esta definición, podemos describir un sistema de salud resiliente con 3 ideas. Un sistema de salud resiliente sería aquel que 1. Está preparado para responder de forma eficaz ante una crisis, tanto grave como crónica, y puede mantener la prestación de servicios de salud esenciales durante los periodos de esta crisis. 2. Cuenta con flexibilidad para adaptarse con rapidez a los cambios que se produzcan en las necesidades de la población, las amenazas y el contexto. Y 3. Está preparado para aprender de la experiencia a fin de mejorar la respuesta ante los desafíos a lo largo del tiempo. Podríamos decir que conceptualmente la idea de un sistema de salud resiliente es muy simple. Sin embargo, es más complejo llevarlo a la práctica por la cantidad de interrelaciones que deben tenerse en cuenta.
Hoy en día, los principales desafíos a la hora de pensar sistemas de salud resiliente son la fragmentación de los sistemas de salud. Esto es, cuando coexisten muchos subsistemas diferentes y cada uno de ellos presta servicios a distintas partes de la población de un país. La fragmentación es problemática, ya que puede generar desigualdades en la calidad del servicio y dejar sin cobertura a determinados segmentos de la población, que suelen ser los más pobres o alejados de los centros urbanos. También son obstáculos la escasez de personal y la falta de inversión en su bienestar, la escasez de recursos nacionales, la capacidad de las industrias para suministrar medicamentos y equipos médicos y las prácticas de adquisiciones públicas para responder con eficiencia y transparencia en tiempos de crisis. Por último, pero no menos importante, la falta de sistemas de vigilancia y de alerta temprana o la deficiencia de estos también constituyen un obstáculo que debe tenerse en cuenta. Ahora bien, si estos son los problemas, ¿cuáles son las soluciones que propone un modelo de salud resiliente? El estudio que mencionamos propone 5 ámbitos clave que pueden fortalecerse para lograr la resiliencia de los sistemas de salud. Estos son la financiación, los recursos, la prestación de servicios, la gobernanza y la infraestructura. Como no podemos extendernos hoy en cada uno de ellos, vamos a contarles al menos 2 ámbitos clave y darles algunos ejemplos del trabajo que están realizando 2 de las agencias de Naciones Unidas en este fortalecimiento. Comencemos por la gobernanza. Esto es, buenas políticas o normas dentro de un sistema de salud y buena gestión. Aquí entraría la capacidad de establecer planes, programas y también recursos para movilizar y coordinar a las partes interesadas cuando se produce una crisis. Como ejemplo, vamos a contarles cómo la OPS-OMS contribuye a que todos los países de la región cuenten con capacidades para manejar riesgos de todo tipo en situaciones de emergencia de salud y desastres, incluidas las capacidades básicas necesarias para cumplir con sus responsabilidades de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, el cual es un instrumento legalmente vinculante que cubre medidas para prevenir la propagación internacional de enfermedades infecciosas. El segundo ejemplo de fortalecimiento para un sistema de salud resiliente que vamos a desarrollar es el ámbito de la infraestructura física. Aquí es importante pensar cómo estas podrían estar preparadas para enfrentar crisis y amenazas crónicas, como por ejemplo los efectos del cambio climático. Las instalaciones físicas, desde las clínicas en las comunidades locales hasta los grandes hospitales en ciudades, son lugares donde se prestan la mayoría de los servicios de salud. Por eso, su distribución, ubicación y diseño son decisivos para lograr que los sistemas de salud puedan hacer frente a las crisis. Garantizar el acceso generalizado a los servicios de salud a través de una red dispersa de instalaciones de salud básica es vital. Hay expertos que opinan que la solución es no pensar únicamente en hospitales grandes y sofisticados, porque realmente lo que se intenta conseguir durante una crisis es mitigar y reducir el número de casos. Para ello se necesita en cambio una gran cantidad de instalaciones relativamente cercanas a la población. En ese sentido, la distribución, la ubicación y el diseño de las instalaciones físicas de salud serán factores cada vez más importantes para determinar la resiliencia de los sistemas, dada la frecuencia cada vez mayor con la que se producen desastres naturales relacionados con el cambio climático. Por otro lado, en el contexto de la lucha contra futuros brotes de enfermedades infecciosas, la infraestructura para realizar pruebas y la infraestructura de vigilancia de la salud será clave para fortalecer la resiliencia. En ambos casos, el modo en que se construyen estas instalaciones y cómo se adquiere su equipamiento también pueden crear un gran impacto a favor de la mitigación de posibles crisis. Como ejemplo, a continuación te contaremos el trabajo que realizó UNOPS, la Agencia de Naciones Unidas con mandato enfocado en infraestructuras, compras y gestión de proyectos sostenibles, para apoyar a ACE para fortalecer el sistema de salud uruguayo. Para esto nos acompaña hoy Florencia Peñagaricano, oficial de apoyo a la gestión de proyectos de la oficina de UNOPS en Uruguay. Bienvenida, Florencia. Estábamos hablando recién sobre los sistemas de salud resilientes y que una de las dimensiones a tener en cuenta es el de las infraestructuras físicas, teniendo en cuenta cómo son diseñadas, construidas y también dónde están ubicadas. Muchas veces los problemas sanitarios son más bien regionales antes que de un solo país y las respuestas articuladas pueden ser una buena solución. Florencia, ¿podrías contarnos algún ejemplo de este tipo? Sí, claro, tenemos ejemplos que pueden servir para entender algunas de las ideas que se estuvieron presentando. Por ejemplo, refiere a la prevalencia del VIH-Sida en las zonas de frontera con Brasil. Eso constituía un problema para ACE y lo importante era garantizar el derecho al acceso a la salud. Entonces, se apoyó ACE en la construcción de 9 policlínicas en zonas de frontera con Brasil. En algunos
algunos lugares en poblados donde las policlínicas estaban en muy malas condiciones y en otros lugares donde no había atención primaria, donde la gente tenía que desplazarse a otro lugar. Entonces se revisaron diseños, se hizo la dirección de obras siguiendo las tipologías de ACE, y lo curioso del proyecto, la fortaleza, la peculiaridad, era que eran fondos de cooperación alemana, del Banco Alemán de Desarrollo, pero también había involucramiento de ACE como prestador de salud, del Ministerio de Salud Pública de Uruguay como ente rector y del Ministerio de Salud de Brasil. Esto hizo que fuera un proyecto de cooperación triangular y también de cooperación sur-sur, porque además impactaba a pacientes que se atienden tanto del lado uruguayo como del lado brasileño, por lo cual se logró lo que se quería, que era poder impactar positivamente con infraestructuras sanitarias diseñadas y preparadas para el servicio. No son grandes hospitales, son pequeñas policlínicas que responden a la red de atención primaria. También se menciona mucho esta idea de cómo se construye la infraestructura. ¿A qué se refieren con esto? ¿Hay diferentes maneras de hacerlo? Claro. Otro ejemplo más relacionado con lo que mencionamos sobre cómo puede construirse la infraestructura sanitaria se relaciona con el nuevo hospital departamental de Colonia. En este caso, lo que hicimos fue acompañar a ACE primero se revisó el diseño, después se licitó y se construyó un establecimiento moderno de 11.000 metros cuadrados para brindar una asistencia de complejidad mediana y, lógicamente, servicios complementarios, hospital día, para la región suroeste del Uruguay. El edificio reemplazaba a un hospital que está metido adentro del casco histórico de la ciudad de Colonia y que tiene más de 100 años. Entonces, ACE ya había incluido en su diseño conceptos de sostenibilidad que UNOPS reforzó, por ejemplo, haciendo énfasis en la eficiencia en el uso de los recursos naturales, el aprovechamiento óptimo de la energía. Se incorporaron las últimas tendencias en arquitectura hospitalaria. También se tuvo en cuenta desde la etapa de diseño los materiales que se elegían para tener presente lo que era el ahorro energético, la sostenibilidad ambiental, la racionalidad y la durabilidad de los materiales y después el costo que está asociado al mantenimiento, ¿no? Porque hacer algo que es óptimo en el momento de construcción y que después el mantenimiento no es sostenible no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, las carpinterías llevaban doble vidrio hermético, se pusieron parasoles de aluminio, que si bien el costo inicial es mayor, genera un ahorro energético importante para el acondicionamiento térmico. También se instalaron paneles solares para la generación de agua caliente y hay 2 sistemas de alimentación de agua del hospital, uno para el agua potable y otro para los usos sanitarios. UNOPS también apoyó la compra de equipamiento para ACE y también en esa instancia también se tuvieron criterios en cuenta criterios de sostenibilidad, como por ejemplo con las luminarias LED. Esto que dijimos del Hospital de Colonia es un ejemplo de cómo la infraestructura sanitaria, además de estar preparada para brindar soluciones en salud, puede acompañar los esfuerzos de sostenibilidad ambiental. Hay muchas otras agendas que se pueden acompañar desde la infraestructura, como por ejemplo la agenda de género o el apoyo al desarrollo local. Cuando quieran podemos generar otra charla y seguir conversando de estos mismos temas. Los ejemplos e ideas que trajimos en el podcast de hoy no son exhaustivos. Hay mucho más para hablar sobre cómo se puede pensar sistemas de salud resilientes, pero esperamos haberte aportado alguna idea para comenzar. Lo que nos queda claro es que todos los países deben garantizar que sus sistemas de salud estén mejor preparados para afrontar futuras crisis y amenazas. Desde el cambio climático hasta las crisis económicas, los problemas a los que deben hacer frente los sistemas de salud son diversos y complejos, por lo que requieren ser estudiados con atención en el contexto actual, que no deja de evolucionar. Si les interesa saber más sobre estos temas, les recomendamos que tomen contacto con las agencias que nos acompañaron hoy, OPS, OMS y UNOPS. Esperamos que hayan disfrutado el capítulo de hoy. Nos encontramos en el próximo para seguir compartiendo el trabajo de Naciones Unidas en Uruguay. La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible.